Muy, pero muy buenos días, alumnos. Bien, vamos a continuar con este que sería el tercer video después del anterior que habíamos dejado con el modelo agroexportador. Sí, ya hablamos largo y tendido sobre el modelo agroexportador, las causas y las consecuencias que tuvo este para nuestro país. Bien, vamos a continuar entonces con el modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones va a comenzar en 1935 y va a llegar a su fin en 1976, con la última dictadura militar. Bien, recordar algo, no es que en 1935 el modelo agroexportador se termina y comienza el otro. Va a haber un proceso, va a haber un proceso de tiempo que va a hacer que se pase de un modelo al otro. En ese proceso estuvieron los dos modelos interrelacionados, ¿no? Bien, nosotros habíamos dicho que durante el modelo agroexportador la Argentina se había convertido en un país exportador de fundamentalmente carnes y granos, ¿está? Exportaba materias primas a Europa, principalmente a Inglaterra. ¿Cuáles eran los productos? Éramos el primer productor mundial de trigo, maíz y lino. También otros productos, la carne muy importante, ¿sí? Pero éramos un país exportador de materias primas. Ahora, ¿qué hizo decaer este modelo? Recordemos que el modelo agroexportador nos había colocado como cuarta potencia mundial. No obstante, fue un modelo que no benefició a toda la población. Sin duda, los más beneficiados fueron las clases altas de la sociedad, aquellas que tenían grandes extensiones de tierra, los cuales llamábamos terratenientes, y también conocida como la oligarquía, ¿sí? Bien, ¿cuál fue el primer hecho que hace tambalear el modelo agroexportador? El primer hecho es la Primera Guerra Mundial. Europa entra en guerra y recuerden que eran los países que nos mandaban las manufacturas, fundamentalmente Inglaterra. Nosotros le comprábamos a ellos las manufacturas mientras que le vendíamos la materia prima. Pero ahora, al estar en guerra Europa, toda la industria que ellos poseían la reconvierten en una industria armamentista y lamentablemente no nos llegan, lamentablemente o no, vamos a ver, porque por ahí este nefasto hecho de la Primera Guerra Mundial no nos vino mal. ¿Por qué? Porque nos vimos obligados a reconvertirnos nosotros también y la Argentina va a comenzar a sufrir un proceso de lenta industrialización. Bien, muy lenta, muy lenta. Recuerden que habíamos dicho que durante el modelo agroexportador no había casi industrias en nuestro país, para nada. Está claro, los productos manufacturados los importábamos todos desde los países europeos. Pero este primer hecho va a hacer que comience a desarrollarse en nuestro país la industria liviana, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser las ciudades donde van a aparecer estas primeras industrias livianas? Sin duda, Buenos Aires y Rosario. ¿Por qué Buenos Aires y Rosario? No solamente porque eran dos ciudades muy pobladas, no solamente porque eran los dos puertos más importantes que tenía la Argentina en ese momento, sino también porque en estas ciudades vivían las personas que poseían capital, es decir, que poseían el dinero para poder invertir en las industrias. Por eso es que estas ciudades van a comenzar a convertirse en ciudades fabriles, en ciudades industriales. Pero, no obstante, la Argentina, la Primera Guerra Mundial va a comenzar en 1914 y va a terminar en el 18, ¿está claro? Bien,
desde el 18 hasta el 35 hay un periodo de tiempo bastante largo, así que durante ese tiempo el modelo agroexportador es como que no se quería ir del todo, comenzaban a nacer las industrias, por eso les dije que era un proceso, no fue tajante el corte entre un modelo y otro, sino que fue ese proceso. Entre 1918 y 1935, la Argentina, sí, 1935, 1929, ya vamos a ver por qué, la Argentina va a estar peleando entre una incipiente industrialización y el modelo agroexportador que, ni bien terminada la guerra, comenzó nuevamente a exportar materias primas y a importar productos manufacturados. Pero ya algunas industrias que habían nacido en nuestro país comenzaban a desarrollarse hasta lo que se conoce como el Jueves Negro, el titular de este periódico, ¿no? El Jueves Negro, ocurrido en octubre de 1929, no es otra cosa que la caída de la bolsa de Wall Street. Es decir, ya comenzaba en aquella época, comenzaba a visualizarse una especie de globalización, está claro que después con los avances tecnológicos en las comunicaciones se va a desarrollar muchísimo más, pero sin duda este hecho de la caída de la bolsa de Wall Street indica cómo el mundo ya estaba mucho más relacionado, porque algo que sucedió en Estados Unidos, un hecho económico, un derrumbe económico en la bolsa, va a terminar repercutiendo a nivel mundial. ¿Sí? La caída de la bolsa de Wall Street es el segundo hecho que no solamente hace tambalear al modelo agroexportador, sino que lo termina por liquidar. Recordemos que la caída de la bolsa que comienza este 29 de octubre, está claro, de 1929, esa recesión económica que vive Estados Unidos va a perdurar hasta 1934-1935. Durante esos años hubo toda una crisis económica mundial, ¿está? Que nos termina afectando a nosotros, y la Argentina se ve obligada entonces nuevamente eh, a invertir en las industrias, ¿sí? Es aquí, a partir de este momento, desde 1934, 1935, donde la industria liviana comienza a afianzarse. Nunca dejamos de ser un país agroexportador, seguimos exportando materias primas, pero ahora el Estado le va a comenzar a dar importancia a la industrialización de nuestro país. Recordemos que durante el modelo agroexportador, el liberalismo, el capitalismo, pregonaba que el Estado no debía tener injerencia en las cuestiones culturales, económicas, sociales, la iniciativa privada. El Estado no debía hacerse cargo de nada. Estas eran las ideas básicas de Adam Smith y David Ricardo. Está claro que tenían gran fuerza durante el modelo agroexportador. Pero con la llegada del modelo de sustitución de importaciones, o también conocido como modelo fordista, está claro, esta idea de el rol del Estado al margen va a cambiar y el rol del Estado va a ser mucho más preponderante, va a tener muchísima más importancia. Por eso decimos que el modelo productivo del fordismo o el de sustitución de importaciones, como se lo conoce acá en nuestro país, va a ser un estado de bienestar. Este estado de bienestar, esta definición, nace en Estados Unidos, porque justamente John Maynard Keynes, que era un economista, llevó adelante este estado de bienestar en Estados Unidos para poder salir de la crisis de la caída de la bolsa. ¿Y en qué se basaba
estado de bienestar. El Estado tomaba mayor control sobre un montón de bienes de producción, se hacía cargo y de esta forma le daba más empleo a la gente, que era la gran problemática que se vivió durante ese periodo de tiempo que duró el crack del 29, ¿sí? Bien, en el caso de la Argentina, durante ese tiempo, que había ya comenzado con la Primera Guerra Mundial, la Argentina va a comenzar a autoabastecerse de alimentos y de algunos productos industriales. Se va a afianzar lo que se conoce como la industria liviana en nuestro país, ¿sí? ¿Y qué es esa industria liviana? Por ejemplo, la producción de tejidos, la industria textil va a nacer. Ya, como les había dicho, nace la industria textil incipiente en el periodo de la Primera Guerra Mundial y se va a afianzar luego del crack del 29, luego de la caída de la bolsa. Otra industria liviana que se va a afianzar en nuestro país es la industria alimenticia, la producción de alimentos, porque si bien éramos un país exportador de materias primas, no había en nuestro país casi industrias alimenticias. Bien, con la caída de la bolsa se va a afianzar la industria alimenticia, la producción de lácteos, la producción de harinas, de aceite, de jugos, por ejemplo, de vino, ¿está? Otra industria liviana va a ser la industria farmacéutica, por ejemplo, la de la cosmética también, va a comenzar a desarrollarse durante aquel periodo. Bien, un hombre sumamente importante en la industrialización de nuestro país va a ser el general ingeniero Manuel Sabio. Y ya vamos a ver más adelante, y en un videíto que van a tener que ver ustedes, la importancia que tuvo este militar para la industrialización de nuestro país. Fue un hombre de mucha visión, no por nada, era ingeniero, está de mucha visión y de lo que le convenía en ese momento a la Argentina. Y era justamente algo que él decía, la industrialización del país es imprescindible e impostergable. Para poder crecer económicamente, la Argentina necesitaba desarrollarse industrialmente. En ese sentido, los militares de aquella época tenían una visión nacionalista mucho más importante que la que van a tener los militares que llegaron en el 76, que hicieron todo lo contrario, ¿no? Pero bien, ya vamos a llegar a esa situación. Vamos a continuar entonces con la próxima diapositiva. Bien, entre 1930 y 1940, entonces, entre esas dos décadas, se va a afianzar la industria liviana en nuestro país y va a comenzar a desarrollarse, el Estado va a comenzar a invertir en el desarrollo de la industria pesada. Y acá es donde tiene mucha injerencia el general Sabio, ¿sí? ¿Qué es la industria pesada? La industria pesada no es otra que justamente la producción de autos en serie, algo que ya se había dado en Estados Unidos muchos años atrás, comenzaba a desarrollarse en nuestro país. Primero las industrias transnacionales que vinieron a nuestro país incentivadas para que produzcan autos aquí en la Argentina. Y luego, más adelante, y en esto gran importancia de Sabio, en la producción de autos nacionales, autos propios. Aquí en la imagen estamos viendo justamente la construcción de un auto, de una pick-up nacional que era la Estanciera, ¿sí? Pero, y esto sucedía
en la provincia de Córdoba, ya que justamente se había invertido mucho en fabricaciones militares, que tenía una sede en Córdoba, había desarrollado una planta muy importante donde se fabricaban no solamente estos automóviles, sino también el famoso rastrojero, donde se le va a dar mucha importancia también a la industria aeronáutica. Es decir, la Argentina comenzaba ya a partir de la década del 50 a consolidarse en la producción de esta industria pesada, ¿sí? En la producción de automóviles, en la producción de cemento Portland, se crea Loma Negra y otras cementeras importantes en nuestro país. Antes de esto, el cemento se tenía que importar, se tenía que traer, al igual que los automóviles. Pero a partir de la década del 50 se comienzan a producir en nuestro país. ¿Qué otra rama de la industria abarca la industria pesada? La producción de equipos, de maquinaria, no solamente aquí como vemos en la imagen para el campo, sino también en la producción de máquinas para las industrias, que era algo que la Argentina necesitaba, ya que se estaba volviendo un país sumamente industrial. También eh, se, a partir de 1960, la Argentina va a comenzar a invertir en la producción de acero, se crean los altos hornos que hay, por ejemplo, en Jujuy, altos hornos Zapla, eh, no solamente en la producción de acero, sino también en la prospección de nuevos pozos petroleros. Recordemos, se crea, perdón, YPF ya se había creado hace mucho, en la década del 30, pero a partir de la década del 60 se le va a dar muchísima importancia a la producción de energía, a la búsqueda de petróleo y gas. Por eso es que se van a prospectar muchos pozos, se va a estudiar el suelo de todo nuestro territorio para ver los lugares donde podía haber yacimientos que sean ricos en petróleo y gas. No solamente la industria pesada va a abarcar esto, sino que también la producción de energía también va a invertir en la petroquímica, en los derivados del petróleo y en la industria química. No puede haber industria petroquímica si no se le da importancia a la industria química. Van a aparecer, si bien ya, como les dije, fueron procesos. Yo les marco 1960 porque es donde fuertemente se va a comenzar a invertir. Pero, por ejemplo, en este caso, ya a partir de la década del 40 se había creado la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. Bien, pero a partir de la década del 60 es cuando comienza a tener mayor importancia. Es decir, para la década del 60 la Argentina era un país que producía casi todos los elementos que necesitaba para su consumo, pero dependíamos de algo, que era la energía. Por eso es que empieza a invertir en petróleo y gas, en la búsqueda de petróleo y gas, y comienza a invertir en la producción de energía eléctrica a través de represas hidroeléctricas como la que vemos en la imagen, la represa de Salto Grande aquí en la provincia de Entre Ríos, que es binacional porque se hizo en conjunto con Uruguay, está sobre el río Uruguay. Porque la Argentina, al volverse un país industrializado, necesitaba de energía eléctrica, ¿sí? Bien. No obstante esto, la Argentina, todo lo que producía lo destinaba para el consumo interno, para el consumo de la población argentina. ¿Se exportaban algunos productos? Sí, se exportaban, pero pocos, no tantos. Este periodo industrial que vive la Argentina
entre la década mediados del 30 y mediados de los 70, sin duda que le faltó tiempo, está claro, para hacerse más fuerte. Lamentablemente no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque a partir de 1976 hay un golpe de Estado, el último golpe de Estado y el más nefasto que tuvo la Argentina, está claro, donde justamente toda esa política de industrialización que se había llevado adelante en nuestro país, los militares la tiran abajo. ¿Por qué necesitaba la industria argentina hacerse más fuerte? Necesitaba hacerse más fuerte para volverse más competitiva, pero le faltaba tiempo todavía, ¿sí? Al llegar los militares, ya vamos a ver más adelante, justamente lo que hacen es abrir las puertas a los productos extranjeros y la industria argentina no podía competir contra esos productos que llegaban mucho más baratos que los que se construían aquí. Eso sí, los nuestros, los que se construían aquí, eran mucho más durables, eran buenos productos de una alta calidad. Bien, y vamos a ver cómo esta política económica que se lleva adelante, que llevan adelante los militares después del 76, sin duda, no solamente la responsabilidad va a ser de sectores militares y sectores civiles, sectores de la población argentina, sino una gran injerencia de los Estados Unidos que no le convenía que la Argentina se volviera un país industrializado. Si nos hubiéramos convertido en un país industrializado como el que se pretendía, como el que pretendían gobernantes anteriores, hubiéramos sido una gran competencia para la industria norteamericana y ellos no lo querían. Por eso van a ser los principales promotores del golpe de Estado, no solamente en la Argentina, sino en varios países de Latinoamérica. Bien, para esta época, para 1960, para la década del 60, la Argentina entonces, como les dije, producía casi todos los bienes que necesitaba, que consumía internamente. Era el sector que más trabajo le daba a la población argentina. Bien, a ver, el campo en ese momento daba trabajo, pero no en la cantidad que daba el sector industrial. Y aparte del crecimiento que se había venido desarrollando en la industria, en los porcentajes del Producto Bruto Interno, la industria había crecido muchísimo, correspondía más o menos casi el 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina venía del sector industrial. Se estaba volviendo muy, pero muy importante la industria en nuestro país. Pero bueno, hubo sectores que esto no les convenía. Por eso es que se llega al golpe de Estado. Bien, con esto hago una síntesis de lo que fue el modelo de sustitución de importaciones, muy pero muy rápido. Imagínense que fuimos desde mediados de la década del 30 hasta mediados de la década del 70. Por eso yo de tarea les voy a dejar unos links de unos videitos para que ustedes miren y completen algunos apuntes. Pero eso lo van a ver en la descripción de tareas que les voy a dejar. Nos vemos la próxima semana y ya pronto, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo dentro del aula. Tengan muy buen fin de semana, chicos. Hasta luego.